Hoy quiero hablarles de algo que sucedió en las Naciones Unidas el 7 de abril y que creo que la mayoría de la gente malinterpretó por completo. Y digo por completo porque cuando China y Rusia vetaron la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Estrecho de Hormuz, los medios occidentales dijeron, está bien, China y Rusia se pusieron del lado de Irán. China y Rusia son los malos. China y Rusia están protegiendo a un régimen que amenaza la economía global. Pero esa es la forma equivocada de verlo. Ese es un enfoque totalmente erróneo. Porque aquí está mi pregunta y quiero que reflexionen sobre ella un momento antes de que la responda. Si China vetó esta resolución, siendo China el mayor comprador mundial de petróleo iraní y obteniendo una gran parte de su energía a través del Estrecho de Hormuz, ¿por qué vetaría China una resolución que reabriría el estrecho? ¿Por qué la mayor víctima del bloqueo de Hormuz sería la que bloquea la solución? Piensen en eso. Porque una vez que entiendes la respuesta a esa pregunta, entiendes no solo el veto, entiendes toda la guerra, entiendes quién está ganando realmente y entiendes por qué el veto de China no fue un error. Fue la jugada estratégica más inteligente de todo este conflicto. Bien, permítanme desglosar esto cuidadosamente. Empecemos desde el principio. El 7 de abril de 2026, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó una resolución que fue propuesta originalmente por Bahrein. La resolución habría autorizado a los países a usar, y cito textualmente, todos los medios necesarios para garantizar la libertad de tránsito a través del Estrecho de Hormuz. 11 países votaron a favor. China y Rusia la vetaron. Pakistán y Colombia se abstuvieron. Ahora, quiero explicarles lo que realmente sucedió en esa sala, porque los detalles son muy importantes. La resolución original era muy agresiva. Habría dado a cualquier país la cobertura legal para usar la fuerza militar para reabrir el estrecho. Rusia, China y Francia dijeron, no, esto es demasiado extremo, no podemos autorizar el uso de la fuerza. Así que la revisaron. Eliminaron toda referencia a acciones militares ofensivas. Y aún así, China y Rusia la vetaron. Luego la revisaron de nuevo. Eliminaron por completo cualquier referencia a la autorización del Consejo de Seguridad. Y aún así, China y Rusia la vetaron. Así que siguieron debilitando la resolución, la siguieron suavizando, siguieron eliminando el lenguaje agresivo. Y China y Rusia siguieron diciendo que no, una y otra vez. Ahora el embajador estadounidense dijo que China y Rusia se aliaron con un régimen que busca intimidar al Golfo para someterlo. El embajador británico dijo que China y Rusia optaron por proteger a su aliado Irán. Esa es la narrativa occidental. China y Rusia están protegiendo a Irán. Pero quiero que piensen realmente en esto. ¿Es eso lo que sucedió o está ocurriendo algo mucho más sofisticado? Bien, este es mi marco para entender esto. Y esto nos lleva a algo que he comentado muchas veces en este canal, que es la idea de que en geopolítica nunca se debe mirar lo que dice un país, siempre se debe mirar lo que hace un país. Y, más importante aún, siempre se debe preguntar, ¿qué beneficio obtiene realmente esta acción? Así que apliquemos este marco a China. China importa aproximadamente entre 10 y 11 millones de barriles de petróleo al día. Una parte importante proviene de la región del Golfo y pasa por el Estrecho de Hormuz. Por lo tanto, en teoría, China debería querer que el estrecho permanezca abierto. En teoría, China se ve perjudicada por el cierre del estrecho, ¿verdad? Pues bien, aquí está la cuestión. Sí, China se ve perjudicada a corto plazo, pero no toma decisiones pensando en el corto plazo, sino en el largo plazo. Y a largo plazo, este veto es una de las decisiones estratégicas más brillantes que China ha tomado en una generación. Permítanme explicarles por qué. Y quiero explicarlo paso a paso porque cada paso se basa en el anterior. Primer paso, comprender qué habría hecho realmente la resolución. La resolución, incluso en su versión final atenuada, habría otorgado a Estados Unidos y sus aliados la legitimidad legal para usar la fuerza militar en el Estrecho de Hormuz o sus alrededores. Habría sido como si las Naciones Unidas dijeran, sí, Estados Unidos, tienen derecho a estar aquí, tienen derecho a controlar esta vía marítima. Y esto es lo que significa para China. Si Estados Unidos logra reabrir el Estrecho de Malaca por la fuerza, e Irán es derrotado o forzado a ceder, entonces Estados Unidos habrá demostrado algo extremadamente importante, que aún puede controlar el punto de estrangulamiento energético más crítico del mundo. Habrá demostrado que el imperio estadounidense, incluso en decadencia,
todavía tiene la fuerza para decidir quién recibe energía y quién no. Y eso significa que China volverá a depender de la buena voluntad estadounidense para su suministro energético. China volverá a un mundo donde Estados Unidos puede, en cualquier momento, amenazar con cortar el suministro de petróleo chino, controlando el estrecho. Esto se conoce como el dilema de Malaca en el pensamiento estratégico chino. El temor de China a que Estados Unidos pueda estrangular su economía controlando las rutas marítimas. Malaca es el mismo problema. Es un punto de estrangulamiento que Estados Unidos, si lo controla, puede usar contra China. Así que el primer paso es simple. Si Estados Unidos gana esta resolución y la usa para reabrir el estrecho por la fuerza, Estados Unidos gana estratégicamente y China pierde. Lo que significa que China tiene todas las razones para bloquear la resolución. El segundo paso es comprender qué sucede si el estrecho permanece cerrado. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el cierre del estrecho está perjudicando a China. Sí, pero también está acelerando algo en lo que China lleva trabajando décadas: la dolarización del comercio mundial, el debilitamiento del sistema del petrodólar y el auge de rutas comerciales alternativas controladas por China. Permítanme explicar primero el sistema del petrodólar, porque es la clave para entenderlo todo. Desde 1973, todo el petróleo del mundo se ha comercializado en dólares estadounidenses. Este fue un acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Los saudíes venden petróleo solo en dólares. Estados Unidos protege al régimen saudí porque todo el mundo necesita petróleo. Todo el mundo necesita dólares. Esto crea una demanda global permanente del dólar estadounidense. Es lo que permite a Estados Unidos imprimir dinero, acumular enormes déficits y financiar su imperio militar. Sin el petrodólar, Estados Unidos no puede permitirse ser Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué sucede cuando se cierra el estrecho de Hormuz? Los estados del Golfo no pueden exportar petróleo. Los petrodólares dejan de circular. Los estados del Golfo dejan de reinvertir dólares en los mercados bursátiles estadounidenses y en los centros de datos de IA estadounidenses. Toda la arquitectura financiera del poder estadounidense comienza a resquebrajarse. Y China está observando cómo sucede esto. Y China piensa que esto es realmente bueno para nosotros. Porque cada semana que el sistema del petrodólar está bajo presión, el mundo se ve obligado a encontrar alternativas. Y las alternativas que existen, el comercio de petróleo basado en yuanes, los sistemas de pago de la franja y la ruta, los corredores energéticos ruso-iraní-chinos, todos estos benefician a China. Así que el cierre del estrecho a mediano plazo está acelerando precisamente lo que China más desea: el fin del dominio del dólar en el comercio mundial. Tercer paso: entender la estrategia energética alternativa de China. Ahora podrías decir, de acuerdo, pero China se está quedando sin petróleo debido al bloqueo. ¿Cómo es esto realmente bueno para China? Y aquí es donde tienes que entender algo importante sobre cómo China piensa en las cadenas de suministro. China se ha estado preparando para este tipo de interrupción energética durante años. Permítanme darles algunos ejemplos específicos. China ha estado construyendo reservas estratégicas de petróleo, ha estado diversificando sus proveedores de energía, ha estado construyendo el corredor económico China-Pakistán, que le da acceso a puertos en el mar Arábigo que evitan el estrecho de Hormuz. Ha estado desarrollando el corredor de transporte norte-sur con Rusia e Irán, lo que le proporciona una ruta energética terrestre y, lo que es más importante, China ha estado construyendo rápidamente capacidad de energía renovable nacional, solar, eólica, nuclear, específicamente para reducir su dependencia del petróleo del Golfo. Así que, si bien el bloqueo está causando un dolor a corto plazo a China, en realidad está mejor posicionada para absorber ese dolor que casi cualquier otra economía importante, porque China se ha estado preparando para este escenario. Los estadounidenses no lo han hecho, los europeos no lo han hecho. Los japoneses y los surcoreanos, que también dependen en gran medida del petróleo del Golfo, no lo han hecho. China sufrió el dolor a corto plazo, pero es el país mejor equipado para absorberlo, y cada semana la crisis continúa. Las alternativas que China ha construido se vuelven más importantes, y el sistema marítimo controlado por los estadounidenses se vuelve menos relevante. Cuarto paso: comprender la dimensión legal y moral. Ahora, quiero hablar de algo que la mayoría de los analistas ignoran por completo, y es la dimensión legal y moral de este veto. El embajador de China, Fu Kong, dijo en el Consejo de Seguridad, y estoy parafraseando,
que la resolución no abordó las causas profundas del conflicto. El embajador de Rusia afirmó que la resolución culpaba a Irán, ignorando por completo lo que Estados Unidos e Israel hicieron para iniciar esta guerra. Y lo cierto es que no se equivocan. Piensen en lo que realmente sucedió. Estados Unidos e Israel lanzaron ataques militares contra Irán, una nación soberana. Bombardearon instalaciones nucleares iraníes, asesinaron a líderes iraníes. Y luego, tras iniciar esta guerra, Estados Unidos acudió a la ONU y dijo: Irán amenaza el estrecho. Por favor, denos permiso para usar la fuerza contra Irán. Piensen en la lógica de esto. Se inicia una guerra. Luego se acude a la comunidad internacional y se dice: por favor, autorícennos a usar la fuerza contra el país que atacamos porque se está defendiendo. Este es precisamente el tipo de maniobra que el resto del mundo, el sur global, Asia, África, Latinoamérica, ha estado presenciando durante décadas, y el mundo está harto. Cuando China vetó esta resolución, no solo estaba protegiendo a Irán, estaba enviando un mensaje a todos los países del mundo que alguna vez han sufrido el poderío estadounidense. No le daremos a Estados Unidos su aprobación legal para esto. Y la reacción global fue muy diferente de la narrativa de los medios occidentales. Gran parte del mundo vio el veto no como una protección china a Irán, sino como la aplicación de principios básicos del derecho internacional. No se puede atacar a un país y luego obtener autorización de la ONU para castigarlo por defenderse. Esto representa una victoria narrativa de enormes proporciones para China, ya que la posiciona como defensora del orden internacional basado en normas. Precisamente lo que Estados Unidos afirma defender, y posiciona a Estados Unidos como el país que infringe las normas y luego busca amparo legal. Quinto paso: comprender qué nos dice esto sobre el nuevo orden mundial. Bien, ahora, quiero ampliar la perspectiva porque quiero contextualizar este veto dentro de algo mucho más amplio: la cuestión del tipo de mundo al que nos dirigimos. He argumentado en este canal muchas veces que el mundo está pasando de un sistema uniolar, donde Estados Unidos es la potencia dominante y establece las reglas, a un sistema multipolar, donde múltiples grandes potencias tienen una influencia significativa y ningún país puede imponer su voluntad a los demás. El veto del 7 de abril fue una señal muy clara de en qué punto de esa transición nos encontramos. Porque lo que China y Rusia dijeron esencialmente fue esto: el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no es un mero trámite para Estados Unidos. Tenemos derecho a veto, lo usaremos. Y hay cosas que Estados Unidos quiere hacer, cosas que cree tener derecho a hacer, que simplemente bloquearemos. Ahora bien, piensen en lo que esto significa estratégicamente. Durante 30 años, desde el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos ha operado con un grado de libertad que ninguna otra potencia en la historia ha tenido. Si Estados Unidos decidía invadir un país, podía hacerlo. Si Estados Unidos decidía sancionar a un país, podía hacerlo. Si Estados Unidos decidía usar la ONU para autorizar sus acciones, generalmente podía hacerlo porque Rusia era débil y China aún no era lo suficientemente poderosa como para oponerse de manera consistente. Esa era ha terminado. Y el veto de Hormuz es una de las señales más claras de que ha terminado. Porque ahora nos encontramos ante una situación en la que Estados Unidos acude a la ONU para obtener autorización para algo que considera una necesidad humanitaria básica y obvia: mantener abierta una importante vía fluvial, y no puede obtenerla. No por trucos procedimentales, sino porque dos de los países más poderosos del mundo observaron lo que Estados Unidos estaba haciendo y dijeron: no, no vamos a ayudarlos con esto. Este es un cambio estructural masivo en cómo funciona el mundo, y la mayoría de la gente no le está prestando atención porque está enfocada en la dimensión militar de esta guerra. Pero la dimensión política e institucional es igual de importante, porque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es la última institución que queda de gobernanza global, y China acaba de demostrarle al mundo que usará su poder en esa institución para bloquear el unilateralismo estadounidense. Bien, ahora déjenme conectar todo esto porque quiero darles una visión completa de por qué este veto fue la jugada más inteligente de toda la guerra. Hagamos un experimento mental. Digamos que usted es el capitalista de riesgo. Bien, tiene enormes recursos y está observando esta guerra y se pregunta quién está ganando realmente. La mayoría de la gente se fija en la dimensión militar. Observan cuántas bombas se lanzaron, cuántos misiles se dispararon, qué bando destruyó más activos, e intentan averiguar quién está ganando a partir de eso. Pero esa es una perspectiva errónea,
Porque como he argumentado en numerosas ocasiones, la guerra se libra en 4 dimensiones: militar, económica, política y narrativa. Y si se analizan las 4 dimensiones, se observa que el veto de China fue una medida que fortaleció su posición en todas ellas simultáneamente. Militarmente, China no disparó ni una sola bala ni gastó un solo dólar en armamento. Sin embargo, impidió que Estados Unidos obtuviera cobertura legal internacional para sus operaciones militares, lo que debilitó la posición militar estadounidense políticamente, sin que China asumiera ningún riesgo militar. Económicamente, el veto mantuvo la presión sobre el sistema del petrodólar, mantuvo los precios del petróleo lo suficientemente altos como para perjudicar el sistema financiero estadounidense y acelerar la dolarización. Y lo hizo mientras la infraestructura de energías alternativas de China, sus reservas, sus rutas terrestres y su capacidad de energías renovables le permitían absorber mejor el impacto que sus rivales. Políticamente, el veto posicionó a China como defensora del derecho internacional y la soberanía nacional. En un mundo donde la mayoría de los países no forman parte de la Alianza Occidental, este es un mensaje enormemente poderoso. El sur global, que ha sufrido décadas de intervención militar estadounidense, ve en gran medida a China como la que tiene razón en este asunto. Y en la dimensión narrativa, China ahora está contando una historia sobre sí misma que resulta muy atractiva para la mayor parte del mundo. No somos los agresores, no somos los que bombardeamos naciones soberanas, somos los que defendemos el principio de que no se puede atacar a un país y luego pedirle a la ONU que autorice castigarlo por defenderse. Así que, en las 4 dimensiones, el veto fue una victoria para China y le costó casi nada. Así es como luce una estrategia inteligente. Ahora, permítanme abordar un punto más porque ya puedo escuchar el contraargumento, que es el siguiente. Pero China está sufriendo por la escasez de petróleo. China no puede permitirse esta estrategia indefinidamente. Eventualmente, China tendrá que negociar la reapertura del estrecho. Y a eso respondo, sí, tienen razón. China no puede sostener una escasez de petróleo indefinida. Nadie puede. Pero aquí está lo que importa. ¿Quién se queda sin tiempo primero? Estados Unidos se está quedando sin misiles interceptores. Estados Unidos está perdiendo voluntad política internamente. Solo el 40% de los estadounidenses apoya esta guerra. Estados Unidos está perdiendo paciencia financiera. Cada semana de altos precios del petróleo ejerce mayor presión sobre el mercado de valores estadounidense, la economía estadounidense y el sistema político estadounidense. Y Estados Unidos se está quedando sin aliados dispuestos a asumir las consecuencias económicas. Irán no se está quedando sin nada. De hecho, la economía iraní se está beneficiando del levantamiento de las sanciones que esta guerra ha provocado inadvertidamente. Irán está generando más ingresos por la venta de petróleo que en años. Irán se ha estado preparando para esta guerra durante 25 años. No le falta ni voluntad ni capacidad. Y China tiene sus reservas. China tiene sus rutas alternativas. China tiene su producción energética nacional. China puede resistir más tiempo del que Estados Unidos puede soportar el costo político y económico de esta guerra. Así que, cuando se pregunta quién se beneficia del paso del tiempo, la respuesta no es Estados Unidos. La respuesta es China e Irán. Y el veto de China fue diseñado precisamente para prolongar el tiempo, para mantener la presión, para permitir que los costos económicos y políticos se acumulen en el lado estadounidense. Esta no es la guerra de Irán, esta no es la guerra de China. Esta es una guerra que se libra en gran parte por la cuestión de quién controla el orden económico mundial. Y China la está librando de la manera más inteligente posible, sin disparar un solo arma, sin perder un solo soldado, simplemente pronunciando 2 cartas en las Naciones Unidas. No, ese es el poder de un veto. Ese es el poder de una gran potencia que entiende de estrategia. Y es por eso que el 7 de abril de 2026 podría ser recordado como uno de los días más importantes en la historia del declive estadounidense. ¿De acuerdo? Ese es mi análisis de hoy. Esto no es una profecía. Esto es historia estructural combinada con teoría de juegos. Quiero que piensen en esto con atención. Cuestiónenlo, rechácenlo. El objetivo nunca es decirles qué pensar. El objetivo es darles un marco para que puedan pensar por sí mismos.